¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Por el momento y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, estamos ofreciendo asesorías telefónicas a través de los siguientes teléfonos: 614-132-9104 y 614-385-9598. Para esta emisión de Nuestras Voces hablaremos sobre la conmemoración del 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Es por ello que nos acompaña Patricia Mayorga Ordóñez, periodista chihuahuense reconocida por su trabajo en la denuncia de violaciones a derechos humanos. También tendremos en entrevista a Violeta Santiago Hernández, periodista veracruzana y autora del libro Guerra Cruz, que narra historias de asesinatos, personas desaparecidas y fosas clandestinas, así como todo el contexto de violencia que se vive en Veracruz. Quédese en el programa de Nuestras Voces. Comenzamos. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña Patricia Mayorga Ordóñez, quien es periodista mexicana, reconocida por su trabajo denunciando violaciones a los derechos humanos en Chihuahua. Bienvenida, Pati. Nos da mucho gusto contar con tu presencia, sobre todo para hablar de este tema tan importante, este día que se conmemoró el lunes, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Marce, por la invitación y bueno, aquí con mucho gusto compartimos. Al contrario, pues qué bueno tenerte aquí. Queremos saber un poquito más acerca de tu trayectoria para las personas que conozcan un poco de tu trabajo, pero primero nos gustaría irnos al principio, ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al periodismo, Pati? Bueno, fue accidental casi, ¿no? Yo me dedicaba a la academia y por una situación familiar, ya tenía rato que un maestro de la universidad me había sugerido entrar al periodismo, y pues yo me había resistido, no me llamaba tanto, digo, sí me gustaba, pero sabía que era mal pagado, muy sacrificado, ¿no? Y por circunstancias familiares, tuve que entrar. Dije, bueno, mientras inicia otro ciclo escolar, y mi primer trabajo fue en el Heraldo de Chihuahua, ¿no? Según yo iba por un rato y me quedé 10 años. 10 años en el Heraldo. Casi 10 años. ¿Y cuál fue la fuente que comenzaste a cubrir, Pati? Salud, la fuente de salud y organizaciones no gubernamentales, pero más enfocadas como a personas con discapacidad, sobre todo, que a ellas les aprendí muchísimo. ¿Y cuál ha sido una de las historias que más impacto te han causado durante tu trabajo? Híjole, yo creo que han sido muchas, ¿no? Pero sí, serían muchas. Como de esa etapa de las personas con discapacidad, pues como se puede decir que transformaron como mi visión del periodismo, ¿no? O sea, o le dieron rumbo a lo que yo quería hacer con el periodismo. Y lo que más me ha impactado, pues, es la Tarahumara, la Sierra Tarahumara, ¿no? O sea, cubrir y ver rostros de gente con tanto miedo, no sé, enfrentando a grupos armados, ¿no? Me ha tocado cubrir varios desplazamientos, varias víctimas de desaparición forzada, de masacres, ¿no? Me impresiona a mí la fortaleza, sobre todo de la gente de la sierra. Yo creo que en general de Chihuahua, pero la gente de la sierra me impresiona cómo se transforma, se reinventa, ha aprendido a vivir con todo esto, ¿no? Ha aprendido como a reconocer el miedo y junto con esto reconocer la vida, ¿no? Y pues seguirle. Sí, yo creo que eso, híjole, es que son, yo creo que muchas anécdotas, ¿no? Pero como haber palpado el miedo, yo creo, en la gente, eso es lo que más me ha impactado, porque al mismo tiempo después me ha permitido a mí también ir el camino hacia reconocer mi miedo, ¿no? Sí, entonces sí, o sea, es como una anécdota, de pronto no se me viene, es como que se me viene todo un bosque de personas, ¿no? Okay.
Pati, ¿cómo es ser mujer y periodista en México? Bueno, de entrada, pues sí, hay que reconocer que vivimos en un país y en un estado muy misógino, muy machista, ¿no? Es un tanto difícil y no, o sea, sí, sí, porque si ves un trato distinto, un poco más, o con menos confianza o credibilidad hacia la mujer que al hombre, ¿no? Sí, en el medio periodístico. Pero también creo que eso nos da como mujeres, o nos abre ventanas como para ver eh, otras cosas que generalmente no se podrían ver en determinadas fuentes que se consideran importantes, ¿no? Por ejemplo. Y lo he comentado con o hemos compartido con varias amigas como de mi generación, ¿no? Creo que ahorita ya ha cambiado un poco, o no sé, ya lo dirán las más chicas. Pero de otros estados donde generalmente estas fuentes de salud, de educación, organizaciones no gubernamentales, religión, se le dan principalmente a las mujeres cuando inician, ¿no? Y creo que justo verlos cubierto a ellos y a ellas, bueno, en lo personal me dio como la pauta para saber cómo dirigirme o qué cubrir cuando llegó la mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ves otras visiones. Y eso de manera profesional, sí hay como más obstáculos, o sea, o como no está el camino tan plano para una mujer periodista. Y a la par, bueno, está tu vida personal, ¿no? Que las responsabilidades con hijos, con papás o con hijas, incluso en muchas ocasiones con hermanos, hermanas, con otros familiares, porque pues se nos ha dado el rol de cuidadoras, que yo considero que no, o sea, bueno, yo por lo menos no lo reprocho, al contrario, ¿no? Pero sí te pone más obstáculos, ¿no? Y sobre todo te carga de culpas, ¿no? Porque cuando no puedes hacerlo, porque cuando no hay tiempo, y sobre todo en el periodismo, ¿no? Es muy, muy dura la culpa, te juzgan muy duro. Y sobre todo tú misma te impones esa culpa, ¿no? Que sí es difícil de quitarse, pero se puede. Pati, ¿qué es lo más difícil de ser periodista? Es enfrentarte a la impunidad, ¿no? A la frustración. Yo creo que lo más frustrante yo considero que es cubrir a las autoridades, ¿no? La simulación, ¿no? Después de ver eso que te digo, rostros, realidades, o sea, que tienes ahí, casi estás viendo el delito flagrante tú, ¿no? Y toda la gente, ¿no? O sea, cómo la gente, insisto, en la sierra, conoce a los delincuentes, a los capos, a los jefes, dónde viven, dónde están, cómo actúan, que luego se convierten en un Robin Hood, ¿no? O sea, ante el vacío del Estado, y de pronto cuestionar, o sea, es lo que es más difícil, yo creo que es lo que genera más impotencia, estrés, angustia, cuestionarlos y pues vamos a verlo, ¿no? No pasa nada, no sabemos, ¿no? O sea, palpar la impunidad es terrible. Pati, eres fundadora de la Red Libre Periodismo que nació en 2012. ¿Cómo surgió esta idea de crear esta red? Sí, bueno, soy cofundadora, fuimos varios, somos 11 o 12. Y surgió justo porque estábamos en un periodo muy difícil, como gremio. Era cuando empezaban a aumentar o se empezaba a ver el efecto ya de la publicidad oficial millonaria que se estaba dando y cómo se estaban callando los medios, ¿no? Y dentro de todos los medios, eso sí es bien importante decirlo, pues hay reporteros, reporteras que tienen una prioridad periodística, ¿no? O sea, generalmente las empresas periodísticas pues tienen una prioridad económica, y más cuando reciben publicidad oficial, ¿no? Y tan grande. Y justo ahí en esto, o sea, me ubico como en esta frustración del gremio, ¿no? Me acuerdo que una compañera nos dijo a Jaime Armendáriz y a mí, estábamos platicando, y que había quedado viuda una mujer, la esposa de un jefe policíaco en la Tarahumara, o sea, de un municipio.
y que ella estaba cercana a esta mujer y pues no había trabajado en su vida, tenía varios hijos, pues al señor le iba más o menos bien, o sea, no muy bien, pero no le faltaba nada. Murió, no había seguro social, no había nada, ¿no? Y ella no podría exigir esos derechos ni apoyo a ese ayuntamiento porque pues la podían matar. O sea, estaba amenazada de que no. Entonces, a ese nivel estaba la situación, o el narco ya permeado, ¿no? En todas las instituciones y en la sociedad y en el miedo, pues, de la gente. Y le dijimos, pues, o sea, ¿cómo se hace, no, para cubrir este tipo de cosas? O sea, porque no, pues claro, podemos sacar la nota, pero ¿qué le va a pasar a ella, no? Entonces empezamos como a buscar, ya traíamos planeado así como hacer cosas para organizarnos y capacitación. Estábamos cerca de periodistas de a pie. Te tocó, Marce, también algunos talleres, ¿no? Con ellos y ellas. Y empezamos a darle forma, ¿no? Cómo capacitarnos, cómo cubrir esto que estábamos pasando, cómo no frustrarnos, ¿no? Después surgió, y siempre nuestro sueño fue tener un medio independiente. Yo creo que de todos los que estábamos ahí, todas, ¿no, Marce? Y empezamos con un blog. De pronto había compañeros que nos mandaban alguna nota que no le publicaban en su medio, ¿no? Y la subíamos como de redacción, o sea, era como nuestra válvula de escape, ¿no? Como para no volvernos tan loquitos. Y así inició más o menos, o sea, pero creo que era como un abrazo de varios que queríamos estar ahí porque no era nada impuesto, o sea, podía ir el que quisiera, ¿no? Y ya poco a poco se le dio forma a los que pudieron y quisieron, sobre todo pudieron firmar un acta constitutiva, ¿no? Porque no todos podían, porque el medio no los dejaba, porque así más o menos nació, ¿no? La red. Y bueno, que ahora uno de los frutos de esa red desde entonces sería Raíchali, ¿no? Sería este periódico independiente del que también eres una de las fundadoras. Así es, ese surgió hace justo 2 años, la semana pasada se cumplieron 2 años y surgió después de muchos esfuerzos, ¿no? Claro, ahí lo traíamos volando a Raíchali para allá, para acá, también desde el 2013, digo que el intento de blog, pero el financiamiento no era fácil. Cuando hablábamos o nos mandaban, o nos invitaban a foros, a ponencias de organizaciones nacionales, internacionales, así incluso con gente, periodistas de a pie de otros estados, de los que también ahora somos alianza, ¿no? Siempre queríamos nos decían, es que ¿cómo les ayudamos, no? Como para que no haya tanta inseguridad. Y claro, ya estábamos como un tanto purgados de talleres de seguridad digital y de seguridad. Entonces decíamos, claro, o sea, de talleres de ética, de cuestión laboral, de todo, pero ya sentíamos que estábamos como que no iba a la par la capacitación con la realidad, porque decíamos, bueno, sí, ¿de qué sirve capacitar a todo el gremio si no se puede como aplicar lo que estamos aprendiendo en nuestros medios, ¿no? Entonces, lo que estábamos apelando era a medios independientes, pero no había conciencia o voluntad para financiarlos en aquel tiempo. Pati, bueno, hay uno de los reconocimientos que recibiste por parte del Comité de la Protección de Periodistas, que te otorgaron en noviembre de 2017 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Si nos pudieras compartir cuáles fueron tus sentires y lo que viviste en ese momento de estar siendo reconocida por tu labor. Es un premio muy difícil de entender y de aceptar, ¿no? Cuando me lo anuncian, obviamente cuando lo hacen público fue en julio de 2017, creo, pero a mí me lo anunciaron antes. Acaban de matar a Javier Valdés. Entonces yo estaba fuera de mi país, tenía menos de como 15 días fuera del país. Y tenía, pues claro, o sea, no, lo que menos quería era irme, yo nunca quise irme. Después te toca transformar cosas, pero nunca fue que quise irme, ¿no? Y cuando me lo anuncian, pues mi primer reacción fue decir, no, o sea, no. O sea, lo que yo quiero es regresarme al país, y yo estaba viendo más lejana la posibilidad por el asesinato de Javier, porque pegó fuertísimo, era un tipo muy sociable, tenía un perfil muy alto, había recibido este premio justo que me estaban
diciendo, o sea, ya era como decía, yo no quiero premios, yo quiero regresarme. Y aparte sí es un poco, o sea, sientes que lo estás recibiendo a costa de vidas de compañeros y compañeras. Y yo en ese momento cargaba con mucha culpa por mi familia, porque pues te van metiendo en la cabeza o eras ella o eras tú, porque no era como mucho, claro, ella había focalizado mucho un tema, pero estábamos en un contexto político fuerte que también ese es un mensaje fuerte para el gobierno en turno, ¿no? Como lo fue Marisela en el caso de Duarte. Esto es como todo este proceso que traes en la mente, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí los del comité, la gente en Perú que estaba a mi lado, como que me ayudó como a entenderlo, ¿no? O a procesarlo, o yo misma a darle dirección a lo que estaba viviendo y entender que esos premios pues son para elevar la exigencia, ¿no? En este caso del crimen de Miroslava, de Javier. Por eso estuvo dedicado también a Javier, ¿no? Porque me movió mucho pues lejos del país. Y también, o sea, y como a reafirmarme, porque el gremio también en Chihuahua es muy mezquino, ¿no? Somos muy mezquinos, y no, o sea, o nos, no somos tan sinceros todos unos con otros, ¿no? Entonces, sí, eso te va como mermando tu autoestima, en muchos sentidos. Y este premio también, el que tenía tanta gente cerca, linda, o sea, en Perú no sabes, no te imaginas, cómo me ayudaron a crecer, ¿no? O cómo me recuperé o me animé aprendí a vivir, dije, o reaprendí a vivir. Entonces es como decir, ok, así me hubieran dado como un premio a nombre de muchos periodistas que han asesinado desgraciadamente, si no hubiera habido un trabajo detrás mío. O sea, ahí es cuando yo vi mi trabajo, no hay premio. O sea, fuimos muchos los postulados, porque no es que yo me meta un premio, ahí te postulan, yo ni sabía que estaba postulando. Entonces te mete gente y es de toda América Latina y están viendo. Entonces dije, bueno, o sea, quiero abrazar este trabajo mío. Pues no, pero en nombre de ellos, ¿no? Y de ella. Entonces, pues así fue más o menos. Fue muy potente. Pero, qué fuerte, Pati, porque pues al final, pues tú estabas atravesando duelos muy importantes. Muy reciente. Y fíjate otra cosa, gracias a ese premio, también, mi hija es otra, ¿no? Porque como que aprendió también, me acompañó a este premio, entonces pero me acompañó también, la saqué de su entorno, de su vida, ¿no? Y me acompañó en todo este proceso, y como el momento de la ceremonia y esto, no es como el glamour o sea, ¿no? O sea, quien te premia, quién está, o sea, si no es algo muy fuerte personalmente, porque habían pasado como 6 meses, ¿no? Ni el duelo. O sea, en ese momento del duelo yo apenas estaba captando que Miroslava había sido asesinada, ¿no? O sea, apenas estaba reconociendo que ya no estaba, ¿no? Entonces, como esta fuerza de mi hija, ¿no? Y que entendió y que dijo, caray, o sea, hay sentido de que hayamos salido, ¿no? En ese momento entendió, porque el proceso con ella fue muy, muy difícil y no, o sea, nos fortalecimos mucho, pero en ese momento fue como una unión así fuertísima, ¿no? Y que dije, de aquí juntas hasta contra el mundo, ¿no? Qué bonito que al final ayudó mucho este premio para enlazarlas a ustedes, ¿no? Sí. Y volverle a dar sentido. Pati, ¿desde cuándo se volvió el periodismo una de las principales profesiones de alto riesgo? ¿Siempre ha sido así o hay un antes y un después? Pues yo creo que sí hay un antes. Pues es justo con esta declaración de la guerra contra el narco, que ha sido de todo menos contra el narco, porque pues los cárteles se han multiplicado y son los intocados, ¿no? Yo creo que desde que las autoridades volvieron selectiva, bueno, yo creo que ya es un camino de hace mucho, ¿no? Pero como más descarada la discreción para ejercer justicia, ¿no? Cuando se dieron espacios políticos incluso al narco, ¿no? Yo creo que ahí porque pues, o sea, la línea entre política y narco en muchas regiones, en gran parte del país, es muy delgada, ¿no? Entonces es como un campo minado, ¿no?
no sabes qué intereses estás pisando. Ya de pronto, antes no era tanto así, digo, no quiere decir que no hubiera corrupción, claro que había, ¿no? Y había grupos de poder controlando poblaciones y esto, pero no era tan descarado, ¿no? No era tan cínico, y no había herramientas de control o de terror tan crueles como ahora, ¿no? Pero de pronto, no sé, 2000, pues que yo me acuerdo de 2011, 12, 13, cuando empezaron los desplazamientos muy fuertes, Juárez 2008, 2009, empezó a cambiar todo, ¿no? Que ya no solo era peligroso cubrir policíaca, sino investigar cualquier fuente, es más, cubrir cualquier fuente, hasta espectáculos, deporte, que a la fecha es igual, ¿no? Salud, educación, o sea, todo está tocado por la corrupción, ¿no? Y por la impunidad. Y bueno, pues no nos tendríamos que ir tan lejos, ¿no? El 30 de octubre acabaron de asesinar a un periodista en Ciudad Juárez, Arturo Alba. Y bueno, las cifras que tenemos acerca de la justicia son terribles, ¿no? De cada 10 casos, solo uno es llevado a la justicia. ¿Qué se tendría que hacer para terminar con la impunidad, Pati? Bueno, según el CPJ y Reporteros Sin Fronteras, del 99.97% de impunidad contra periodistas, ¿no? Y esos casos que si llegan a juicio, o sea, hay justicia muy parcial, ¿no? O sea, muy, muy parcial. Yo creo que como gremio, digo, claro, pues lo que se tendría que hacer es que las autoridades hicieran su trabajo, ¿no? Desde el policía que levanta la escena del crimen hasta el investigador, las fiscalías, ¿no? Que realmente fueran independientes. Yo creo que eso le falta como una figura independiente de las fiscalías y los jueces, ¿no? O sea, también. Y como gremio, creo que lo que también he aprendido en este tiempo es que tenemos que hacernos cargo, ¿no? De nuestra seguridad. Si vamos a esperar a que cambie el sistema, que una autoridad tenga buena voluntad, o sea, tenemos que hacernos cargo. Y no solo de nuestra seguridad física, sino mental, sobre todo, emocional, ¿no? Y que generalmente no la vemos, porque estamos tan vulnerados en el gremio por la empresa, por las autoridades, por el gremio, por los mismos compañeros, compañeras, ¿no? O sea, y eso nos va como debilitando mental y mental sobre todo. Eso es, ¿no? Y como gremio creo que nos ha faltado investigar los propios crímenes de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? No solo estar emitiendo ahí opiniones fuera de contexto en columnas o cubrir un juicio y ya, ¿no? Y yo creo que nos falta, y también entender cómo, yo creo que algo que traigo como mucho en la mente, ¿no? Y que ya ha habido compañeros, por ejemplo en Michoacán, que lo han intentado, es cómo nos podemos convertir en terceros perjudicados, ¿no? Porque como gremio, o sea, traemos un cúmulo de duelos, ¿no? Y de compañeros, compañeras asesinadas, muchos desaparecidos en el país, se habla de 25 más o menos. ¿Y cómo podemos entender o reportear estos procesos de justicia que yo no veo que estén tan reporteados, ¿no? Pero con seriedad, no nada más a la hora que hay una audiencia o a la hora que hay un juicio. ¿Cómo podemos hacer como gremio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para también como gremio acceder a estas carpetas de investigación? Claro, con cuidado, con candados, que no acceda a todo el mundo, no hay confianza plena en todo el gremio, ¿no? Pero sí, por lo menos a la gente que estuvo cercana de quien asesinaron, que pueda tener como mayores impactos, no sé, o sea, creo que nos falta mucho entendernos como personas, como sujetos también de derechos, para saber qué hacer, ¿no? Y contribuir a que ya no pase. Y crear esta unión que dicen, ¿no? Dentro del gremio, porque finalmente la desarticulación genera que no haya una exigencia colectiva. Y yo creo que en la medida, o sea, sí, son como dos cosas, sí tejer como la confianza cuando haya condiciones, porque también sabemos que hay otra parte del gremio que es imposible tener esta unión, ¿no? Porque vemos distinto, o hay quienes no tienen un interés periodístico
y de cualquier organización hay quienes sí, quienes no. O sea, yo creo que no es como pelearnos, a ver, tú eres de esta organización, tú de esta. Hay personas que tienen un interés legítimo por el periodismo y lo hacen y se avientan y se arriesgan, ¿no? Es como tejer estas redes de confianza, ¿no? No tanto instituciones donde, así como jerárquicas, donde haya un representante que se roce con el poder y que, o sea, como cambiar estas lógicas, ¿no? Pero sobre todo eso, es que es complejo como hablar de la unidad del gremio periodístico. Pati, y con lo que le toca a la sociedad civil, ¿cuál sería la forma en la que la sociedad pudiera ayudar a unirse a la exigencia de justicia para periodistas? Esto te lo comento como, pues, principalmente enfocado a que los periodistas están ofreciendo un trabajo que es para la sociedad, ¿no? Al final de cuentas son nuestros ojos, son nuestros oídos, son quienes están ahí. Sí, bueno, pues estamos a cargo o ejercemos un derecho constitucional, es un derecho de toda la gente, ¿no? De entrada yo creo que hace falta que todos reconozcamos la información como un derecho de cada una y de cada uno. Eso, y a partir de ahí, bueno, exigir mejores médicos, exigir mejor información. A mí me asombra cómo se comparten luego notas que pues son muy ligeras, ¿no? Sin fuente o sin sustento de opinión, pero también como con mala leche, ¿no? O sea, sin un sustento, ¿no? Yo creo que falta mucho, y creo que es una responsabilidad de todas, de todos, como fortalecer las audiencias, o sea, la calidad de las audiencias, ¿no? Y digo, no que sean unas de mejor, no, sino que las audiencias cada vez sean más exigentes o demanden mejor periodismo, ¿no? Esa es una. Y que se entienda, porque si estos mensajes desde el poder, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, que generalizan que todos somos corruptos, que todos somos fifís, ¿no? O que pues, nos ponen varios calificativos. También como que eso le correspondería también a la audiencia, entender que una cosa son las empresas periodísticas, ¿no? Que pues sí, generalmente tienen un interés económico, muchas veces no están dirigidos ni por periodistas, otras sí, pero y otra cosa es el gremio, ¿no? O sea, el gremio periodístico, quien trabaja, quien se esfuerza, que no siempre te dejan publicar todo lo que quieres, no siempre se puede hacer periodismo libre, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que nos compete a los dos, ¿no? A nosotros como reporteras, hacer mejor periodismo cada vez, como para recuperar esa confianza que luego hemos perdido, y con razón de la gente, pero también la gente ¿no? O sea, que sienta que la información es de ellos y que no descalifique como de manera general, que aprenda a reconocer las notas que sí son reales o con una calidad, con una fuente, con un autor, con una fecha, con un contexto, o sea, que le den como cierta tranquilidad a pesar de que sea un tema muy duro, no sé, o sea, yo creo que sí tenemos también nosotros que generar esta formación de audiencias, ¿no? Pati, ¿algo más que quisieras agregar a esta entrevista? Pues solo agradecerte, Marce, muchas gracias por el espacio y bueno, que estoy contenta de estar de nuevo acá en mi país y sobre todo pues estar más cerca de Raíchali, ¿no? Y de como de este sueño que construimos muchos, y que estoy muy orgullosa como ser parte también del gremio de Chihuahua, ¿no? Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por compartirnos esta información y por pues también compartirnos tus experiencias, que son las más valiosas. Te mando un muy fuerte abrazo y continuamos en el programa de Nuestras Voces. Continuamos con el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya nos acompaña Violeta Santiago Hernández, quien es periodista veracruzana y autora del libro Guerra Cruz. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti muchas gracias por aceptar la entrevista para este programa de Nuestras Voces y pues en el que estamos recordando la conmemoración
del 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Violeta, ¿qué te parece si comenzamos yéndonos un poco hacia tu historia dentro del periodismo? ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre cómo fue tu primer acercamiento a esta profesión? Bueno, el primer acercamiento que tuve fue incluso antes de decidir, de empezar a estudiar la carrera en comunicación. Mi hermano también es periodista, es mayor que yo, entonces lo acompañaba en vacaciones de verano a trabajar y ahí fue donde conocí lo que era hacer esta labor, cómo podía impactar a la ciudad donde vivía, y fue algo que me gustó mucho. Entonces, con 17 años, bueno, eso me marcó y decidí también seguir sus pasos y estudiar comunicación para convertirme en periodista. Y bueno, apenas terminé la carrera, pues tuve la necesidad de buscar un trabajo, pero bueno, también ese ímpetu ya de dedicarme a esta profesión. Y prácticamente desde el 2014 pues empecé a trabajar como periodista de tiempo completo, y pues también descubres que muchas de las cosas que te enseñan en el aula son muy diferentes a las que vives en la calle, y definitivamente la calle es otra escuela, ¿no? Vas aprendiendo conforme al día a día, conociendo a tus fuentes, a tu ciudad, lo que esperan de ti, lo que les puedes dar, y ese es el aprendizaje más grande que he tenido. Violeta, ¿cuál fue la primera fuente que te tocó cubrir? Como reportera de información general de un periódico regional pequeño, en una ciudad pequeña, me tocaba cubrir de todo. Entonces recuerdo que la primera fuente que cubrí fue como tal el poder, el gobierno municipal, pero también a los pocos días, bueno, tuve que empezar a cubrir policíaca, y bueno, es a partir de ahí donde creo que definí lo que quería hacer, no contar estas historias de violencia de la misma manera en la que se venían contando, sino de otra forma, porque prácticamente a los 2 meses de empezar a trabajar me tocó cubrir pues el primer caso para mí de una fosa clandestina y también de desapariciones forzadas. Entonces pues es algo que no lo elegí como tal, sino que la misma situación de la ciudad. ¿Tienes alguna historia que en particular te haya impactado, Violeta? Ok. Sí, definitivamente las cuestiones de la violencia impactan mucho a nosotros como periodistas, pero sobre todo podría decir que fue una en la que tiene que ver un menor de edad, un niño que fue asesinado. Yo lo conocí en vida a él y a su hermano, y es impactante esta idea de verlos en físico, saludarlos, ¿no? Conocerlos en la ciudad, y posteriormente descubrir un día que sus padres lo buscan, y que al final cuando lo encuentran lo hacen en las peores condiciones, que es en un basurero con huellas de violencia, pues con mucha hazaña, y te preguntas por qué hacerle eso a un niño. Y eso es algo que sí me impactó muchísimo al llegar a este extremo de la cobertura de la violencia, pero sobre todo el actuar de muchos de mis colegas periodistas, que fue pues el hecho de criminalizar al menor, de atar cabos y decir que si había sido encontrado de esta manera era porque había realizado algún delito, cuando no tenían la certeza de eso, cuando incluso existía la posibilidad de que hubiera sido un crimen. Pues se hablaba de que el muchacho andaba con otra muchacha y que el papá no estaba de acuerdo, y que de ahí podría venir esta muerte, ¿no? De un tipo de violencia bastante común en México, pero que queda oculta bajo esta idea, ¿no? Del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces fue algo que me marcó muchísimo, porque te das cuenta que nada ni nadie está a salvo de esta criminalización, y de que estamos tan inmersos, ¿no? En esta dinámica, en esta idea, que prácticamente es como si las vidas no valieran. Entonces definitivamente es el caso de muchos que más me ha impactado, y que pues es algo que no se puede olvidar. Violeta, ¿qué es lo más difícil de ser periodista? Responderle a la sociedad como lo merecen, porque aun cuando creo que muchos queramos hacer el trabajo de la mejor manera posible, pues también existen las limitaciones de nuestras propias empresas, ¿no?
tanto económicas como de temas, de libertad de expresión. Entonces se vuelve difícil que todos los periodistas tengan esta libertad por igual y que puedan hacer el trabajo como el que sueñan hacer. Entonces, pues hay un momento también en el que te decepcionas de esta situación, y por otro lado, luego ves que la misma sociedad te estigmatiza, que incluso figuras como el presidente de la República, pues constantemente desestima la labor de los trabajadores de los medios, a pesar de todo lo que el reporterismo le ha ofrecido a México. Pues es algo que decepciona, ¿no? Entonces, definitivamente sería esto lo más difícil de ser reportero, las condiciones en las que tenemos que trabajar. Violeta, ¿cómo definirías ser periodista como mujer en este país? Creo que el simple hecho de ser mujer es ya una desventaja en el tema laboral en nuestro país. En cuestiones de seguridad también, y bueno, el ser periodista y ser mujer además es como una doble carga sobre la espalda, sobre todo en el caso particular de Veracruz, que ha sido el estado con más periodistas asesinados. Ya existe el riesgo, ¿no? Como tal, por tener esta profesión, pero además trabajar en un ambiente en el que la mayoría de las fuentes son hombres, y suelen ser, sobre todo en la parte policíaca, ¿no? Personas que tienen un cierto ejercicio del poder, que poseen armas, que tienen esta impunidad también, sí se vuelve un tema de riesgo y que siempre hay que tratarse con mucha delicadeza. Entonces, creo que no estamos exentas de sufrir cierto tipo de violencias que tal vez nuestros colegas hombres se salvan por cuestión de género, pero bueno, en general también admitimos que es una profesión peligrosa, ¿no? Para cualquiera de hombre o mujer, o como se identifiquen, pues cualquiera que decida dedicarse al periodismo sabe en lo que se está metiendo. Así es, para cualquier persona es una actividad de riesgo, y a mí lo que me impacta es que el única arma que tienen los periodistas es su equipo de cómputo, su cámara, y esto los hace estar en riesgo de todas maneras. Violeta, en contraparte, ¿a qué le llamarías tu logro más importante dentro del periodismo? Creo que al hecho de ver que las noticias que escribo realmente generan un cambio, ¿no? Que la gente esté informada y eso le ayude a tomar mejores decisiones. Más que premios o nominaciones o cualquiera de estos logros profesionales, yo diría ver realmente que el trabajo está sirviendo de algo, que no se olvida, que no queda ahí nada más, sino que ayuda a que la gente sepa lo que está sucediendo y se indigne, ¿no? Cambiar condiciones sociales. Recuerdo mucho el caso de una mujer de edad avanzada que estaba encerrada en una casa, abandonada, casi sin muebles, en condiciones paupérrimas, y que gracias a las notas que hice, se movilizaron los vecinos, se movilizó el DIF municipal y al final lograron contactar a su familia, y posteriormente los vecinos se despidieron de ella porque estaba encerrada en esta casa, y luego me hicieron llegar una foto donde estaba esta señora en un jardín, muy feliz comiendo un pescado y tenía un pastel. Entonces, tan solo pensar que se le cambió la vida a esta persona y que tuvo algo digno que merece, te hace decir, estoy haciendo las cosas bien, y eso es el mejor regalo de todos. Qué bonita historia, Violeta. Saber que dentro de todo el caos y dentro de situaciones tan difíciles, pues al final la labor periodística sigue trayendo muchos beneficios. Y bueno, quisiera, tú formas parte... Es lo mejor, ¿no? Tú formas parte de Reporteras en Guardia. Quisiera que nos platicaras un poco más. ¿Quiénes son Reporteras en Guardia y cómo nació este colectivo o este frente? Bueno, Reporteras en Guardia nació hace poco más de 2 años, en el 2018. Y bueno, hasta ahorita somos más de 100 periodistas ya, de más de una 22 de la República,
que conformamos este colectivo. Al menos a mí quien me invitó a ser parte pues fue Laura Barranco, y también bueno, han sido como que un grupo de reporteras los que tuvo esta iniciativa, y posteriormente nos sumaron a todas, hasta el grado en el que ahora pues prácticamente pues somos un grupo que nos pertenecemos, ¿no? Entre todas, no es como que haya un liderazgo como tal marcado, sino que sentimos que es un espacio en el que todas tenemos una voz por igual, y sobre todo la labor más importante, que es la que nos hizo reunirnos, pues es la creación de los perfiles de los colegas que han sido asesinados en todo México, y también el hecho de no olvidarlos, no estamos haciendo santorales, es decir, no solamente es una lista de rasgos buenos de las personas que fueron asesinadas, sino también los claroscuros de su propio trabajo, pero esto también ayuda a humanizarlos, ¿no? Ver a nuestros colegas como personas con virtudes y defectos, pero profesionales que no merecían morir por el trabajo que realizaban, y sobre todo que no merecen ser olvidados en nuestra sociedad, no nada más por sus familias, sino por toda la gente a la que ellos le dieron su trabajo día con día. Entonces esta es la motivación, esto es lo que mueve a Reporteras en Guardia, y pues es una alegría saber que seguimos creciendo día con día, porque se siguen sumando más colegas con más perfiles, que a veces parece que no vamos a acabar de publicar todos porque son tantos en este país, pero bueno, gracias al trabajo de nuestras compañeras de casi todos los estados de la República, pues estamos cumpliendo con esta labor que hemos hecho de este memorial digital. ¿Desde cuándo están recopilando este memorial, Violeta? Desde el 2018 empezamos el trabajo de recopilación, y a finales se lanzó el sitio mataranadie.com y se empezaron a cargar los primeros perfiles. Bueno, al día de hoy ya hay más, cada día se están actualizando conforme nuestras colegas van terminando los perfiles. Y también algo muy interesante es que este trabajo es autofinanciado, es decir, cada una de nosotras pues hace el viaje, si no es en la ciudad en donde estamos, que es donde trabajaba el colega o la colega asesinada, pues hacemos los viajes, hablamos con las personas. Hay algunas compañeras que incluso se han puesto en situación de riesgo porque van a puntos muy delicados en cuestión de seguridad, y bueno, eso no importa con tal de llegar y hablar con los familiares, con otros compañeros periodistas que los conocían, y hacer este memorial. Entonces pues sí, día a día va creciendo, pero también es gracias a este trabajo pues impulsado, ¿no?, por nosotras mismas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad ante estas publicaciones que ustedes han realizado? Yo consideraría que el hecho de que esté disponible en el sitio y que sea algo que esté al alcance de prácticamente cualquier persona con un dispositivo conectado a internet, pues hace que no se olvide este capítulo en la historia mexicana que representa estas violaciones, estos daños a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, creo que ha sido un impacto positivo. También nuestros propios compañeros de los medios nos han abierto las puertas, como tú, para contar nuestras historias de cuando en cuando y decirle a toda la sociedad: aquí estamos, seguimos trabajando, y estas son historias que no deberían olvidarse. Entonces, creo que ha sido un buen recibimiento, ha ayudado a que pues también la población se sensibilice, conozca un poco más de quiénes eran estas personas, y a través de sus historias de vida puedan empatizar y entonces ser conscientes de la problemática. Y tal vez nuestra idea en el fondo sea pues que un día no tengamos que escribir nuevos perfiles, ¿no? Porque lo más triste es que desde que empezó este proyecto se han seguido sumando periodistas asesinados, y la verdad lo que nos gustaría es que un día acabemos y no tengamos que escribir más, y que haya sido también a través de nuestro trabajo y de esta concienciación a la gente, que haya una voz que diga: no podemos tener más periodistas asesinados, había falta más.
En este mismo sentido, ¿cuál sería la ruta, Violeta, para poner fin a la impunidad en crímenes de odio o en crímenes contra periodistas? Creo que el sistema como tal y las leyes existen, son muy buenas y están ahí. El problema es que no se dan los mecanismos para que se apliquen. Primero que nada, se necesita reconocimiento de las autoridades que investigan, de una línea que vincule el trabajo que realizaban los periodistas, su trabajo profesional, con la muerte que sufrieron, porque la mayoría de los casos se trata de criminalizar o de deslindar el trabajo que tenían los reporteros para que pues no sea vinculado con su actividad reporteril. Entonces creo que el primer paso sería reconocer a los periodistas y el riesgo que implica esta profesión en México, y que por ejercer la libertad de expresión pueden ser asesinados o fueron asesinados. Y en segundo lugar, es que realmente pues haya penas, ¿no? Que se dé el proceso del juicio, que se encuentren a los culpables, tanto materiales como intelectuales, porque es algo que muchas veces se deja de lado, no solamente quién jala el gatillo, sino quién planea esto. Y tal vez de esta forma, a través de parar la impunidad, pues se piense 2 o 3 o 5 o 10 veces antes de querer cometer un crimen de este tipo. Porque, por ejemplo, en el caso de Veracruz, en el que ya van 25 periodistas asesinados del 2010 a la fecha y que hay muy pocas sentencias, lo que nosotros hemos visto es que desde que los primeros casos quedaron así impunes y nunca se dio con los culpables, pues esto lanzó este mensaje de que puedes matar a un periodista y no te va a pasar nada. Entonces, si seguimos con este mensaje equivocado, esto si realmente se accede a la justicia, entonces creo que podríamos pues detener esta facilidad con la que se asesinan periodistas. De estos casos que mencionas de periodistas asesinados en Veracruz, ¿cuántos de estos casos han sido llevados a la justicia? Exactamente, no tengo el dato, pero lo más reciente que teníamos es que sería menos de un 25%. O sea, son muy contados de estos 25 los casos en los que hay una sentencia, porque además hay algunos en los que se ha dado esta fabricación de culpables, ¿no? Es como el caso de Regina Martínez, que era corresponsal de la revista Proceso y que fue asesinada en su casa en Jalapa, en el que se hizo el juicio y se encontraron a los supuestos culpables, pero no coincidía con lo que la misma revista lo ha expuesto. Lo que pensamos es que se dio una fabricación, un carpetazo para cerrar la investigación y simular que hubo justicia cuando los verdaderos autores pues siguen libres, ¿no? Y que muchas veces se vinculan a los gobiernos municipales o estatales con este tipo de crímenes. Entonces, lo que mencionaba, si tenemos una simulación de justicia, pues es lo mismo que si no existiera un juicio. Entonces, también se trata de descubrir quiénes son las personas o los actores que están lastimando a los periodistas, porque como lo que mencionaba en el caso del menor de edad, es muy fácil criminalizar o vincular a los periodistas a hechos delictivos, a crimen organizado, por ejemplo, pero al menos en el estado de Veracruz, de acuerdo con la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, la mayoría de los agresores son funcionarios públicos, es decir, presidentes municipales, regidores, gobierno del estado, policías también. Y bueno, entonces de esta manera, si al poder gubernamental le molesta un periodista, es muy fácil para ellos quitarlo del camino de una forma bastante cruel y inventarse a un culpable, o simplemente decir es que andaba en malos pasos y bueno, con esto ya no merece que se investigue su caso. Entonces creo que también tenemos que exponer, y la sociedad necesita saber quiénes son los verdaderos agresores de los periodistas, y entonces de esta forma entender qué tanto afecta o qué tanto es necesario el trabajo de un periodista, que lo necesitan quitar del camino
porque toca intereses muy delicados que nadie más se atreve a señalar. Violeta, ¿cuál sería la petición a la sociedad en general en este mismo tema? Lo que comento respecto de esto siempre es que la sociedad necesita entender que cuando callan a un periodista, ya sea a través de la autocensura o las amenazas o el asesinato, en el peor de los casos, lesionan el derecho de cada uno de ustedes a ser informados. Y si no reciben esta información, no van a saber qué es lo que está ocurriendo detrás, y esto los puede llevar a tomar pues malas decisiones, ¿no? Si no hay quien cuestione el poder, que es el contrapeso que hacemos nosotros como periodistas, pues entonces ¿cómo vamos a saber como sociedad qué está funcionando mal? Moisés Sánchez, uno de los periodistas asesinados en Veracruz, decía que la gente no se daba cuenta de lo mal que vivía hasta que lo veía puesto en el periódico. Entonces, si dejamos de ver estas noticias en el periódico, pues vamos a tener una simulación de que todo está bien cuando no lo está. Entonces, yo solo le diría a la gente que no piense mal o que no recrimine el trabajo de los periodistas, que justamente el poder lo que quiere es tener esta idea, ¿no? de los malos periodistas y hacer estas divisiones innecesarias de periodistas fifís y chairos y periodistas de derecha, cuando solamente somos periodistas así a secas, porque al final los afectados pues son el pueblo, es el único al que le debemos y son los únicos que van a salir afectados. Además que la sociedad en general tendríamos que abrir los ojos, ¿no? Si una persona se dedica al periodismo es realmente porque es algo que le apasiona, porque sabemos que está el pago más caro es que están exponiendo su vida, ¿no? Ser reportera, reportero, periodista en México es muy difícil, no son sueldos bien pagados en lo general, y entonces quien está ahí realmente es porque quiere estar ahí, ¿no? Yo creo que como tú lo dices, es muy fácil decir estaba metido en algún cártel o con algún pues sí, con el crimen organizado, cuando realmente si se dedicaran a eso, pues no tendrían que estar en la calle, ¿no? Persiguiendo algo que les apasiona realmente. La necesidad. Así es. Sí, exactamente. De hecho, los colegas de Veracruz, hace tiempo hice una encuesta con ellos y mencionaban que a pesar de los malos salarios, a pesar de las jornadas sin horarios, ¿no? Y los fines de semana de trabajo y sin descanso, decían que volverían a ser periodistas una y mil veces, ¿no? Incluso uno contestó que sería periodista hasta que fuera viejo y hasta que ya no diera lástima, así con esas palabras. Entonces, eso habla del gran compromiso que hay, de la gran pasión que se necesita para estar aquí y que pues ojalá eso sea reconocido porque es lo mejor que podemos tener y es lo que nos impulsa a seguir en este camino. Así es. Y bueno, no sé si nos pudieras platicar un poco de ese libro que escribiste, Guerra Cruz. Gracias. Sí, bueno, justamente Guerra Cruz es un proyecto que habla sobre cómo la violencia puede afectar a una sociedad y sobre todo lo compleja que es, más allá de esa idea como tal nada más de un grupo delictivo, sino todo el entramaje político que existe, ¿no? Para generar estas condiciones de violencia. Entonces, son 3 grandes temas que podría decir son necesarios para entender a Veracruz contemporáneo y también a otras regiones que han ido pues simulando estas condiciones de violencia. Y bueno, la primera es sobre los periodistas asesinados, sobre también qué es ser periodista en Veracruz, quienes han sobrevivido también a las amenazas, a las agresiones, a las malas condiciones laborales. El segundo capítulo, que considero que es el más difícil, el más fuerte, trata sobre este fenómeno de las fosas clandestinas y las desapariciones forzadas, cómo las mujeres se organizaron para hacer sus colectivos y empezar a buscar a sus hijos porque sabían que las autoridades no lo iban a hacer, y todo lo que han encontrado a lo largo de estos años, incluidos los cementerios masivos e ilegales
por ejemplo, el caso de Colinas de Santa Fe, considerado la fosa clandestina más grande de América Latina. Y bueno, la última parte es entender este contexto histórico, ¿no?, que se da, y cómo incluso los cambios de colores en las administraciones gubernamentales no han significado para Veracruz ni un descenso en índices de violencia, ni un cambio en la forma en la que se genera la violencia, porque a la fecha seguimos teniendo casos en donde la misma violencia es generada por las policías, por la policía estatal, por la fuerza civil, que es algo que era muy de la época de Javier Duarte, pero aunque ya tenemos gobernadores de otras fracciones partidistas, esto ha seguido manteniéndose, y es algo que entonces no lo puedes explicar, porque no le puedes echar la culpa nada más a un régimen político o a un partido, a una sigla, cuando aun cuando son de diferentes fracciones, pues siguen generando este tipo de violencia, ¿no? Y es algo que se tiene que decir. Entonces, a través de estos tres grandes temas, pues es ver cómo la violencia toca y trastoca hasta las ciudades más pequeñas y olvidadas de este estado, y que bueno, también sirva de ejemplo para otros lugares, ¿no?, de cómo la violencia puede llegar a afectar a una sociedad. Y como lo mencionaste, ¿no?, la construcción de estas redes de la sociedad civil que al final se están levantando y están siendo resilientes ante situaciones tan violentas. Sí, así es, como el caso de los colectivos y otras organizaciones civiles y de derechos humanos que pues buscan defender los derechos a los que todos tenemos o deberíamos tener acceso, ¿no? Y que gracias a ellos nos han dado una gran lección de cómo la organización, la solidaridad, la sororidad, pues tiene cambios significativos en nuestra sociedad, y que yo creo que si no se siguen dando, pero yo creo que si no existieran ellas, tendríamos todavía más casos de desapariciones, cosas que en años anteriores. Es algo que sí ha ido disminuyendo, un pesado las mujeres de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Ha sido tan grande que sí ha tenido un impacto. Violeta, ¿dónde podemos leer Guerra Cruz o dónde lo podemos encontrar? Guerra Cruz está actualmente disponible en librerías en línea, por ejemplo, Amazon, en Gandhi, El Péndulo, El Sótano, en estas librerías virtuales. Y bueno, también en librerías físicas, ahora que se puedan abrir con esta situación de la pandemia. Pero pues bueno, ahora está a un clic de distancia, tanto en físico como la versión digital. Muy bien, y si nos pudieras compartir tus redes sociales o las redes sociales de Reporteras en Guardia para que las personas sigan los proyectos y las publicaciones que están haciendo. Sí, bueno, donde soy un poco más activa así por fuera es en Twitter. Me encuentran, o si quieres te lo puedo compartir para que aparezca escrito, porque está un poco complicada, que es Viceine con V. Líder de Reporteras en Guardia es @repoenguardia, y ahí pueden seguirnos en Twitter y ver constantemente los perfiles que se están cargando, y también los pronuncios que hacemos, también como una red solidaria, también de peligro, de amenaza. Realizamos pronunciamientos públicamente, y de esta manera también alzamos la voz para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes o estas pues amenazas contra nuestras colegas. Violeta, ¿hay algo más que quisieras agregar a esta entrevista? Simplemente, bueno, agradecer el espacio para que podamos seguir compartiendo nuestras actividades, y solo eso, recordarle a la sociedad que no se olvide que el trabajo de informar es muy importante en nuestro país, en las condiciones que tenemos, y si queremos mantener una democracia, los reporteros son indispensables. Entonces pues hay que cuidarnos entre todos, y sobre todo
no perder este derecho a ser informado. Bueno, pues agradezco mucho tu participación en este programa. Les recuerdo a las personas que siguen Nuestras Voces que estamos conmemorando el 2 de noviembre, el lunes pasado, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Muchas gracias, Violeta, y continuamos con un poco más de este programa. Hemos llegado al final de este programa de Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Pati Mayorga Ordóñez y Violeta Santiago Hernández, quienes participan dentro del colectivo Reporteras en Guardia. Actualmente ellas dedican un memorial a los periodistas asesinados en México. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 9 de noviembre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Puedes encontrarnos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. En Twitter e Instagram usamos @CEDEM. En YouTube nos encuentras como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.